a todos, estimado profesor y compañeros de cursada. Mi nombre es Max y voy a relatar una síntesis de mi trayecto estudiantil en el Seminario de Actualización Disciplinar en Educación y Ciencias Sociales. Recursos informáticos para el desarrollo del currículum, desde la clase número 1 hasta la número 11. Bueno, en líneas generales, digamos, lo interesante fue que se trató de aunar lo teórico con lo práctico, porque se trató de aplicar diferentes herramientas y para desarrollar diferentes aspectos de la bibliografía. Entonces, es, digamos, imposible disociar lo teórico de lo práctico. Entonces, elegí en principio para organizar mi relato comentar las herramientas que usamos y en cada herramienta qué aspectos teóricos fui abordando, fui trabajando. Usamos una diversidad de recursos informáticos. En lo personal, a la mayoría de estos recursos no los conocía. Lo básico, lo que solemos usar mucho los docentes, ¿no? Es Office en general y particularmente PowerPoint, pero no suele ser común usar mucho más que eso. Los recursos que usamos, bueno, en primer término el blog, ¿no? Para subir todas las actividades semanales, y uno muy importante fue Prezi. Con ese recurso desarrollé un texto sobre los profesores en entornos virtuales, condiciones, perfiles y competencias, que es uno de tantos cruces entre pedagogía y virtualidad. Lo importante, haciendo una síntesis de este texto, ¿no?, es que nos propone apartarnos de una mirada lineal, simplista, ¿no?, que asocia el rendimiento escolar con la introducción de tecnología. Digamos que no se trata solamente de la tecnología en sí, ¿no?, como si fuera la respuesta a todo, sino que lo que propone este texto es tener en cuenta las competencias docentes, que serían básicamente fomentar actividades en las que los estudiantes tengan un rol activo, ¿no? Y esto no va en detrimento del rol docente, no es que se desdibuja, sino que más bien tiene que ver con el rol de un tutor, una guía, ¿no? Digamos, esto nos suena, quizás es parecido al clásico en la pedagogía latinoamericana, a la tesis básica de Freire, ¿no? Digamos, caer en un fetichismo de la tecnología es reproducir una forma de educación bancaria. Bueno, ese sería entonces el texto que trabajé con Prezi, con la presentación de Prezi. Otra herramienta muy importante fue Bubbles para hacer mapas conceptuales. Ahí trabajé con el concepto de objetos digitales educativos, ¿no?, y las diferentes acepciones que hay sobre el mismo. Después trabajamos con Twitter también. Yo no tenía cuenta de Twitter, creé una específicamente para esta cursada. Después también utilizamos un podcast, tuvimos que crear un podcast. Y ahí desarrollé los conceptos de Web 2.0 y Homo Sapiens Digital. En lo personal fue la primera vez que usé esta herramienta. Y después aproveché y la incorporé también para mis clases. Es muy útil para hacer introducciones teóricas a las clases. Básicamente trabajo por Classroom ahora. Y bueno, en líneas generales, este fenómeno de la Web 2.0
trata sobre la novedad a partir de un momento posterior al año 2000 en la que los usuarios de Internet pasan a tener un rol más activo, a diferencia de lo que era Internet en los 90. Esto es algo más productivo. Y sin duda esto cambia el mundo. Es un dato insoslayable, es un dato objetivo. Ahora, a partir de este dato hay diferentes miradas. Digamos que hay tanto lo que es miradas apologéticas como críticas. Quizás acá la propuesta que vimos consiste en ver de modo paralelo los aspectos positivos y negativos, ¿no? Lo mejor y lo peor que ofrece la web. Sobre lo peor, bueno, después vamos a hablar, pero está siempre, digamos que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Otro recurso que usamos, el sexto, es el Padlet. Ese me encantó, no lo conocía y es muy interesante en particular para ciencias sociales, porque no es, digamos, para hacer un mapa conceptual estático, sino que se pueden hacer muchas cosas. Y me tocó un concepto muy interesante, que es el de narrativas transmediáticas o convergencias de medios, ¿no? Acá en la bibliografía lo vimos, ¿no?, con un ejemplo, con el caso de Harry Potter, en el que tenemos lo que fue un libro y que después fue también, bueno, hubo películas, videojuegos, canciones, etc. O sea, fue un producto que atravesó diferentes medios. Y así, bueno, hay muchos ejemplos. Yo tomé un caso, por ejemplo, todo el universo cultural referido a Drácula, que se hizo famoso a partir de la novela de Bram Stoker de fines del siglo XIX, pero que después, 100 años después, fue una película de Coppola, ¿no? Antes hubo un montón de versiones de Drácula en cine, después hizo una saga de videojuegos muy famosa, Castlevania, después también tenemos series en Netflix, etc. Ahí hay un ejemplo. Y un ejemplo más grotesco, que proviene del periodismo autóctono más amarillista, ¿no? Pensé en la famosa pelea de Samir y Mauro Viale. Es un ejemplo de narrativa transmediática, porque con eso se hicieron muchísimos videos en YouTube, se editaron con música, se hizo anime, y hay hasta una especie de merchandising de ventas de muñequitos y demás cosas. Finalmente nos tocó la última herramienta, subir un video a YouTube. Es la primera vez que hago esto. Es un recurso muy interesante, pero que no había utilizado, y así para los educadores, para estar conectados ahora, es muy bueno esto. Quizás, como reflexión final, ¿cómo se aprende esto? El uso de herramientas virtuales y usándolas. Es eso, no es algo innato, no es con lo que alguno nazca, sino que se hace con la práctica. En lo personal, por ejemplo, me costó mucho esta cuestión de embeber los links, pero bueno, hay que probar hasta que termina saliendo bien. El último tema teórico que quisiera tocar, la última reseña que me tocó fue sobre un texto sobre Facebook para educadores, ¿no? Y acá vuelvo a lo mismo que había comentado hace un rato con el fenómeno de la web 2.0. Esto tiene potencialidades tanto como riesgos. Y riesgos no solo referidos a cuestiones de privacidad, me parece. Acá hay otros problemas. Por un lado está el fenómeno de la infoxicación, ¿no? Porque si bien está el potencial de Facebook de comunicar más, de integrar más, de crear grupos, también está el problema de la infoxicación y la desinformación, cuando no de la mentira, de la fake news o de la mentira lisa y llana.
algunos ejemplos, pero digamos las llamadas teorías terraplanistas o incluso el negacionismo sobre el COVID-19 es un fenómeno que se da, que crece al amparo de las redes sociales. Tiene que ver con esto, ¿no? Digamos que tenemos el aspecto positivo que potencia la educación, pero también sabemos que están estos peligros, ¿no? Que como toda herramienta implica siempre algún tipo de riesgo. Bueno, fue un gusto, un saludo a todos, chao.